¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en vivo para el foro, como todos los martes. Hola, Pepe. Buenas noches, muy bien. Vamos rápido con los temas y entrevistados de esta noche. Lo verán en cámara, estarán imágenes ya, nos está esperando en el piso Alejandro Velázquez para que hablemos del Frente Unidos. Esta una de las opciones frentistas que no son muchas, al contrario, son pocas, se inscribieron para las PASO. El Frente Unidos que integran Unión Popular de Ramón Puerta y el CET de Adolfo Velázquez como principales aliados a Sergio Massa y su candidatura presidencial a nivel nacional. ¿Cuál es el escenario de la provincia y de la nación para esta opción política? Lo que enseguida vamos a hablar con él. En minutos también tenemos la presencia de Rubén Ortiz, que es el secretario general del MPL, gremio o sector gremial opositor, que se ha manifestado en contra de la reforma del estatuto en estos últimos tiempos, han manifestado su total contrariedad con respecto a esto y van a iniciar una medida de fuerza bastante drástica a partir de las 0. De acuerdo a lo que me comentaba Ortiz durante la mañana de hoy, alrededor de 100 docentes van a estar frente a la legislatura, en la explanada de la legislatura, haciendo una huelga de hambre que, bueno, entienden o quieren se concrete hasta que la legislatura desista del tratamiento de la reforma del estatuto docente. Piensan que hay otras cosas más importantes que plantear. Bueno, sobre este tema estaremos hablando con Ortiz dentro de algunos minutos también en el foro. Después el diputado nacional Alex Ziegler y todos los interrogantes que hay sobre su futuro político, después de haber salido del oficialista Frente Renovador, en el que pugnaba por ser candidato o precandidato a la gobernación de la provincia, de tener una oportunidad de competir internamente, lo que no obtuvo, y ahora parece estar deambulando entre diferentes opciones en un panorama que veremos si hoy muestra algún viso de claridad hacia su futuro electoral. Bueno, los yerbateros también están con algunos inconvenientes, Tony. Tengo entendido que estuviste en la manifestación que se realizó en San José en el día de ayer. Tal cual, estuvimos con nuestras cámaras en el cruce San José, donde hubo asamblea yerbatera. De allí tenemos los testimonios de Raúl Kosinski, el presidente de Federación Agraria Argentina, Filial Misiones, tal vez el más duro de los sectores que ya no quería esperar mucho tiempo y movilizar con corte de ruta inclusive para hacer oír la voz del sector. También hablábamos con el sector tareferos, que participó de la asamblea junto a los productores, y lo vamos a tener en vivo con las últimas novedades y un repaso de la situación también al director del INIM por el sector productivo, Guido Lagier, que estuvo entre los presentes en dicha asamblea. Se está ya organizando y trabajando fuertemente para la realización de la Feria Forestal Argentina. Va a estar visitándonos en el foro el presidente de la comisión organizadora de esa feria, Josué Barrios. Así es, el presidente de la Feria Forestal 2015, que tendrá su 10ª edición, una edición celebratoria, según ya viene anticipando, y con creciente expectativa. Ya un alto porcentaje de todos los stands, tanto cubiertos como al aire libre, están ya absolutamente arrendados, por lo que quedan pocos espacios y hay una programación realmente importante de la que nos va a contar esta noche. Perfecto, pequeña pausa, señor director, para la presentación de nuestros auspiciantes y ya volvemos con Alejandro Velázquez en el estudio del foro esta noche. Bueno, el concejal Alejandro Velázquez está con nosotros. ¿Cuál es el panorama hoy, Alejandro? Porque muchos analistas y medios nacionales lo presentan a Sergio Massa como casi fuera de carrera, digamos, entre los principales contendientes, entre los cuales estaba hace poco y hace no mucho lideraba inclusive las encuestas. Para ustedes, ¿todavía hay posibilidades o cómo avisoran el escenario nacional fundamentalmente con la candidatura de Massa?
No, el escenario nacional creo que no ha cambiado mucho con respecto a principio de año. Me parece que esto es más que nada una cuestión mediática que se plantea desde el oficialismo mismo para tratar de bajar o simplemente achicar la candidatura de Sergio Massa con respecto a los electores. Pero en este sentido creo que tenemos que analizar que el oficialismo hoy le conviene, en este caso a Daniel Scioli, le conviene que su enemigo en las presidenciales sea Mauricio Macri y no Sergio Massa, porque todos sabemos que Sergio representa al peronismo también, ¿no? Y hay una encuesta que demuestra claramente que del 100% de los votantes que tiene Mauricio, el 55% también votaría por Sergio Massa. Y en el otro caso, en el otro escenario, significa que el 50% de los electores que tiene Sergio Massa votaría al oficialismo. Es decir, si hoy analizamos el escenario nacional, el oficialismo le está ayudando a Mauricio y lo está instalando mediáticamente porque quiere hacerse dueño de ese 50% de los votantes de Sergio Massa. Pero acá tenemos que entender algo... Lo eligió Macri como Claro, tenemos que entender de la oposición misma, por eso se planteó, incluso Sergio planteó la unión con el PRO. Creo que no pasa por el lado de que hagamos o seamos iguales, sino simplemente por un acuerdo de la oposición para poder ganar el oficialismo. Acá hay que entender y sobre todo Mauricio tiene que entender que si Sergio baja su candidatura a presidente, le estaríamos dando la posibilidad a Scioli que gane en primera vuelta. Es decir, Mauricio hoy, según la encuesta, ha llegado a un techo y no le gana al oficialismo. Y eso está demostrado. Entonces... ¿Y a tu criterio por qué Macri se resiste a tratar de consensuar con Massa un frente opositor? Siempre se planteó una amistad encubierta con la presidenta, incluso se había planteado y se rumoreó mucho sobre el acuerdo de impunidad que tiene con Cristina. Me parece que viene por ese lado y sobre todo a veces por los egos. Creo que Mauricio está convencido de que le gana al oficialismo, pero me parece que las encuestas son claras, la cuestión mediática a veces supera a lo que realmente se plantea y en este caso es un escenario armado, un show armado mediático para tratar de bajar a Sergio y que gane el oficialismo. Pero en realidad este escenario le beneficia a Scioli, no le beneficia a Mauricio. Eso es lo que tenemos que entender y que si realmente queremos ganar el oficialismo, el único candidato que hoy no tiene techo y que puede ganarle es el sector del peronismo, que es Sergio Massa, porque es el único que se puede adueñar también de los votos del oficialismo. ¿Y en la provincia de Misiones qué está pasando? En la provincia de Misiones nosotros la semana pasada hemos presentado el Frente Unido, ya estamos en carrera y esta es la semana clave por la cual vamos a elegir nuestro representante a diputado nacional, en el cual todos sabemos que tenemos dos alternativas, que es Adolfo Velázquez o Ramón Puerta, que nos puede representar como candidato a diputado nacional. ¿Está entre los dos? Y prácticamente está entre los dos, que se va a definir este viernes, prácticamente a última hora estaríamos definiendo la lista a candidato a diputado, pero son dos alternativas que estamos analizando dentro del Frente Unido, también con los sectores que hoy nos están acompañando y adhirieron a este frente después. Obviamente estamos en tratativa de crear, de conformar un espacio político que pueda asegurar la victoria dentro de la provincia de Misiones. Esto significa que estamos hablando con todos los sectores de la oposición, sería UCR, también Alex Ziegler, con diferentes sectores de la oposición para lograr conformar un frente que el 25 de octubre le asegure el gobierno a la provincia. ¿Se puede todavía armar un frente opositor que aglutine a distintas fuerzas? Porque hasta ahora se ha visto mucho esfuerzo y el radicalismo, inclusive, que apareció como el gran frentista, no ha logrado aliarse ni con el PRO acá en la provincia. No, creo que por lo menos desde el Frente Unido nosotros no pensamos en cuestiones individuales, sino en una cuestión grupal y sobre todo, como dije recién, crear un espacio político que pueda asegurar la victoria. Todos somos conscientes de que si vamos divididos en octubre, estamos de cierta manera facilitando el trabajo del oficialismo. Entonces acá la oposición se tiene que unir. Nosotros somos partidarios de incluso rescindir a veces a los cargos propios, total de que esta propuesta pueda salir adelante. Me parece que la oposición tiene chance todavía. Las elecciones nacionales son una, que son las PASO, lo de octubre es otra realidad. Hay mucho tiempo todavía para conformar un espacio político para cara a las elecciones provinciales. Obviamente las nacionales, las PASO en este caso, van a servir para medir cada espacio político y ver quién tiene el mayor cantidad de votos también de la oposición. Ahora, si ustedes ya presentan tanto a Velázquez como a Puertas como encabezando la lista de candidatos a diputados en estas PASO, digamos, ¿no le están cerrando ya alguna posibilidad a otros sectores de la oposición a que se sumen, como diciendo nosotros encabezamos? No. ¿Se sumen para las PASO me está hablando o para octubre? Para las PASO. Por eso, tío, son dos elecciones distintas. Creo que las elecciones de las PASO ya están claras. El radicalismo ha presentado su frente, con el cual va a competir a las PASO, que va separado del PRO. Aparentemente Alex Ziegler no presenta candidato a las PASO.
o sea, diríamos el Frente Unido con nuestro frente ya presentado, internamente dentro del Frente Unido, con todos los sectores que integramos, ya está el consenso entre esas dos figuras. Fíjate que todavía no hemos definido si va a ser Adolfo o Ramón, pero me parece que está dentro de ese panorama. Creo que para las PASO ya es algo muy difícil que la oposición se pueda unir, pero sí de cara a la elección del 25 de octubre. ¿Está claro de que Puerta y Velázquez van a ir juntos? Sí, ¿no confrontarán en las PASO, sino que van a compartir la lista, o todavía puede ser que vayan a una competencia? Hasta ahora tenemos un consenso en el cual tenemos que sentarnos y definir con toda la mesa provincial del Frente Unido, y que los compañeros que conforman parte de este espacio político definan cuál de los dos va a ser el representante en la Diputación Nacional. Pero tampoco se quita una posibilidad de unas PASO entre ambos sectores, que puede fortalecer incluso al Frente Unido, como fue en el 2013. En 2013 Adolfo y Ramón fueron unas PASO y hemos ganado la capital de la provincia de Misiones. Hemos ganado Posada, hemos ganado Garupá, hemos ganado Candelaria y diferentes municipios, yendo a unas PASO y compitiendo por dentro de lo que significa el espacio peronista nuestro. Ahora, ¿hay posibilidades en ese espacio que ustedes se inscribieron para las PASO que se anote una lista de la sotista por allí, teniendo en cuenta que la confrontación nacional es entre Massa y de la Sota, o el frente que ustedes se inscribieron no incluye al de la sotismo como el parte? Frente Unido incluye a los dos sectores, tanto Sergio Massa como de la Sota. Los dos sectores están dentro del Frente Unido, o sea, esta lista que va a salir a través del consenso de toda la dirigencia de la provincia de Misiones del Frente Unido incluye obviamente a de la Sota dentro del mismo espacio. Por el momento no tenemos noticia de que vayamos a ir una interna entre los candidatos de Sergio y de la Sota, sino que todo lo contrario, estamos consensuando para que ambos sectores podamos ir juntos en una misma boleta. ¿Hablaron con Dalmau, por ejemplo? Que apareció mostrándose con de la Sota. Con Dalmau no tenemos, por lo menos yo personalmente no tuve charla, incluso Dalmau no ha inscrito ningún frente, me parece que fue solamente una versión mediática que hizo en estos tiempos y a la hora de la verdad ha desaparecido el escenario político. Me parece que si uno analiza los frentes electorales que se han presentado hacia las nacionales, este personaje no aparece. Entonces me parece que es una cuestión dentro del Frente Unido donde él no forma parte y obviamente no puede ser candidato si no forma parte del frente, ¿no? Más allá de estas cuestiones de las PASO, digamos, ¿cómo está Posada? ¿Cómo lo están viviendo ya, mirando las elecciones del 25 de octubre? Posada, yo considero que Posada va a elegir a la oposición, independientemente de lo que pase en el resto de los municipios. Considero que es momento que la oposición de cierta manera coloque el intendente en la ciudad de Posadas para empezar a trabajar y obviamente llevar estos cambios que son necesarios. Incluso llegué hasta a escuchar el planteo de una tercera candidatura del intendente Orlando Franco, y me parece que es algo totalmente equivocado. Nosotros hoy planteamos que Orlando ya es un intendente que está desgastado y cansado y que no ha dado soluciones en este último mandato a toda la ciudad de Posadas. Me parece que es tiempo de apostar a un verdadero cambio y sobre todas las cosas recuperar algunas cuestiones que ha perdido el municipio, como por ejemplo el transporte público. Nosotros de nuestra postura estamos convencidos de que podemos hacer realidad a partir del año que viene el boleto obrero, el boleto estudiantil gratuito, que son cosas y deudas pendientes que tiene el municipio de la ciudad de Posadas, la generación de empleo, obviamente la parte de urbanización. Tenemos muchos asentamientos que se producen en la ciudad de Posadas, en las periferias, y también a veces se van acercando a puntos claves de la ciudad. Me parece que es importante que Posadas pueda producir ese cambio y se anime a dar ese gran paso y darle la responsabilidad a la oposición que pueda ocupar este lugar tan clave. Y desde el Frente Unido, ¿quién se perfila, digamos, como candidato, precandidato a intendente? ¿Los concejales? Porque se hablaba también de que vos aspirabas a ser diputado provincial. No, creo que para definir candidaturas con respecto al 25 de octubre todavía tenemos mucho tiempo. Hay obviamente ideas que van circulando y compañeros que postulan a un compañero, que se postula a otro, pero creo que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas, sino de ayudar a conformar un frente amplio. En este caso sí, yo te diría que si planteamos una candidatura a gobernador o una candidatura a intendente, estaríamos cerrando la puerta a futuro frente. Entonces me parece que en este sentido hay que ser precavido y tratar de componer primero un frente que gane la provincia de Misiones y después hablar de candidatura. En mi caso particular yo me han postulado a diputado, me han postulado a intendente, pero considero que, como siempre dije, como decía el general, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. En estos casos yo creo que primero está el movimiento, está el Frente Unido y por último definir las candidaturas personales que van a llevar adelante las elecciones.
Alejandro, por último, decías que el viernes tienen que definir la lista de candidatos a diputados nacionales. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen previsto una cumbre, una reunión definitoria en la que van a cerrar? Seguramente el día viernes estamos tratando de definir si va a ser el viernes o el día sábado. Vamos a hacer una reunión provincial con los diferentes dirigentes y a partir de eso se va a tomar la definición ese día, ¿no? Obviamente cuando se piensa en diputados nacionales también se pensará en la candidatura a gobernador, ¿no? Imagino Ramón Puerta, de los que se habla que podría ser candidato a diputado nacional, pero también podría ser candidato a gobernador. Allí hay que optar. Sí, es una definición que se va a tomar desde el seno del Frente Unido. Creo que el candidato a diputado nacional no va a ser el mismo candidato a gobernador, claramente, ¿no? Claro. Acá hay que abrir las puertas a la dirigencia y que cada uno pueda ocupar un lugar importante dentro de la lista para conformar este frente. El viernes el primer paso es definir el candidato a diputado nacional. Quien salga como candidato a diputado nacional obviamente ya no va a ser candidato a gobernador, ocupar otro cargo en las provinciales. Se va a jugar la Diputación Nacional y en este caso vamos a partir la base de la campaña nacional y seguramente más adelante definiremos los candidatos a gobernadores, diputados e intendentes de cada pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted por venir, muy amable. Bueno, después de la pausa anunciábamos a Rubén Ortiz del MPL, también tenemos la nota con Alex Ziegler y ese futuro político del que muchos se preguntan hoy qué hará Ziegler después de haber quedado fuera del oficialista Frente Renovador. Ya venimos. Lo anunciábamos, el Movimiento Pedagógico de Liberación mañana iniciará un paro con huelga de hambre, inclusive en contra de la reforma del estatuto docente. ¿Qué hace a esta postura tan fuerte y tan firme a ese proyecto de reforma del estatuto? ¿Por qué se oponen tan duramente a trabajar ese tema de la reforma en la legislatura? Rubén Ortiz, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, básicamente que hay que entender algo. Este es un ensayo que se está haciendo acá en Misiones, pero que involucra a todo el país. A nivel país se está haciendo un intento de modificar los convenios colectivos o los estatutos. Pero el primer ensayo se está haciendo acá. Por eso es que mañana llegan ya compañeros de Capital Federal, de Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Viene la Federación Nacional Docente y también vienen compañeros de Tierra del Fuego, que son los lugares donde se va a intentar también seguramente desarrollar este proyecto. ¿Y qué pretende ese ensayo? ¿A qué apunta? Básicamente acá hay una cuestión que es central entender. Un estatuto no es un convenio colectivo de trabajo y un estatuto tampoco es una ley provincial de educación. Esto es un engendro que trata fundamentalmente de cabalgar sobre la ignorancia de la gente, ¿sí? Y lo que busca es hacer un ajuste salvaje sobre salario y sobre derecho. Porque, por ejemplo, si usted quiere discutir modalidades en el sistema educativo, lo que tiene que hacer es discutir la ley de educación. Pero básicamente nosotros como movimiento... Cuando se quiso discutir la ley hace el año pasado, que también había un proyecto en danza, también hubo una fuerte oposición. Creo que era la ley de crear un instituto, una cosa así. De formación. Claro, que es otra cosa. No confundamos. Ahora, hay un planteo que me parece importante reconocer en esta mesa. Nosotros somos un movimiento y como tal, si bien tuvimos la idea esta de lanzar este paro con una medida extrema, después de haber estado dialogando con la gente de educación, cuando digo la gente de educación digo consejo, patronal, comisión de educación, fuimos a la comisión de presupuesto a llevarle una alternativa. Hoy, digamos, este es un problema que trasciende el MPL, porque nosotros no nos vamos a arrogar. Nosotros que no nos queremos arrogar, primero, que esta lucha es nuestra sola. Yo creo que acá hay que entender que hay compañeros de organizaciones hermanas y hay muchos docentes independientes que mañana van a parar. Y hay que reconocerle eso. Hay experiencia de un sector más, creo que yo no quiero decir más viejo, del sindicalismo. Por eso hay muchos jóvenes que están entendiendo que este anteproyecto lesiona, por ejemplo, lo que comúnmente se conoce como los días de vacaciones, ¿no? Y eso lesiona gravemente los derechos de los jóvenes. Y creo que, bueno, hay una reacción y yo espero que digamos, las autoridades entiendan que para el trabajador de la educación
este tema no tiene consenso de tratamiento, porque entendemos que no mejora, no va a ayudar como herramienta. Pero ustedes plantean esto en la discusión porque en su momento, cuando hubo referentes del MPL aquí también, Mónica Balmaceda, que la veíamos detrás de cámara, decían, quieren imponernos del día a la noche o de la noche a la mañana. Sin embargo, la legislatura ha estado convocando, está intentando debatir, a ustedes también los han convocado. A ver, ¿no hay ámbito para tratar porque por ahí un estatuto que tiene también 50 años y tiene cuestiones a actualizar? Yo ese es un argumento atendible. Yo lo que voy a plantearle es lo siguiente, señor. Cuando uno convoca al debate, lo primero que si uno es democrático, se pone de acuerdo con usted. Por ejemplo, si vamos a discutir, suponte el tema de los medios de comunicación. Yo me tengo que poner de acuerdo con usted sobre el tema para debatir. No puedo venir y decirle a usted, esto vamos a discutir. ¿No? La agenda de discusión. Acá hay un modelo o una práctica de ejercicio del poder. Y cuidado que yo respeto mucho, porque estos son mis diputados, me guste o no, son mis diputados. Lamentablemente electo en una lista sábana, o sea que nadie de nosotros le dio un cheque en blanco para que atende con nuestro derecho. Nosotros le hemos llevado propuestas. Nosotros creemos que hay una agenda que tiene que descansar, y esto lo hemos discutido la semana pasada con la propia universidad, que tiene que ver con una ley de educación provincial, una ley marco, una ley de funcionamiento del Consejo General de Educación, que es el órgano que por la Constitución Nacional administra, evalúa todo el sistema educativo. Una ley de consejos departamentales que nunca nadie lo cumplió, nadie puso en vigencia. Desde qué provincia está en la Constitución y nadie lo puso en vigencia. Una ley para nosotros de convenio colectivo sería central, porque ahí podemos discutir la relación obrero-patronal. Incluso hay una propuesta de unas organizaciones hermanas nuestras acá de Posada que es muy buena, que incluso propone una ley paritaria provincial, que eso le va a servir a todos los trabajadores del Estado. Yo a veces hay que tomar, esta no es una idea nuestra, la paritaria es idea de una organización hermana, yo por lo menos apoyo porque me parece que es central, una herramienta fundamental, y nosotros decimos, en la urgencia de hoy hay que hacer una ley de grilla, que nosotros llevamos la semana pasada, la propuesta. Esto si usted habla seriamente con Galarza, con la gente que entiende educación, o con el propio Zafrán, le va a decir, sí, el MPL tiene razón. Porque no se puede cerrar el acuerdo salarial 2015 si no tenemos esa herramienta. Esto fuimos y le dijimos en la comisión de presupuesto la semana pasada. Los diputados nos dijeron, sí, está todo bien, pero... ¿Y qué pasa con los diputados de la oposición? Yo creo que ahí también hay un error, metodológico por lo menos. Nos han dicho, mire, si usted quiere nos oponemos, etcétera, etcétera. Mañana nosotros le vamos a proponer una idea, que se retiren de esa comisión, porque discutiendo están legitimando, ¿no? Usted participando está legitimando la violación o la pérdida de derechos de muchos de nosotros, los trabajadores fundamentalmente. Y no le hemos votado para eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Después de hacer todo ese camino... Dejando de participar, dejan de trabajar, de cumplir su función y dejan que el oficialismo... ¿Por qué pueden ir a impulsar una ley de educación que es más prioritaria o una ley de grilla que es más prioritaria? Que hagan lo que puedan hacer, pero participando, digamos. No, pero sobre todo no discutir esa reforma del estatuto. Porque esa reforma, fíjese que ahora aparece hasta los gremios que más impulsaron esto, dicen, no, nosotros no hicimos, eso lo hicieron en Cámara, dice el borrador ese que anda... El anteproyecto de ley. Ahora no tiene dueño, no tiene autoría. Es curioso esto, pero todo el mundo se dio cuenta que esto es un mamarracho, que es una derrota en los derechos de los trabajadores. Es grave, este anteproyecto es muy grave. Por ejemplo, fíjese una cosa, yo voy a dar un solo ejemplo. A ver. Si podemos entender por qué es... Fíjese, por ejemplo, si usted considera que el estatuto es el convenio colectivo, cosa que no es, pero ellos te dicen que es, ningún convenio colectivo puede discutirse la baja. Si usted tiene el receso anual, o sea, sus vacaciones como trabajadores, del 19 de diciembre al 14 de febrero, más o menos en secundaria, ¿cómo es que ahora usted, que tiene menos de 10 años, va a tener que presentarse antes? Está perdiendo usted. O si usted, por ejemplo, tiene en el antiguo convenio colectivo, que usted dice que es un convenio, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Usted dice que si usted se jubila con 25 años de antigüedad, ¿sí? 82% móvil, sin límite de edad, y ahora llevan la jubilación a 30 años, están legitimando el mamarracho de la 3380.
Yo podría nombrarle muchas cosas. Esos planteos, esos son los temas que no se pueden discutir, llevaron, digamos, a ver, si hay cuestiones que, como en esto, que ustedes están en desacuerdo, digamos, estas cosas no me gusta, esto no me gusta, esto, llevaron, plantearon. Si hubiese confianza, si hubiésemos discutido la agenda, yo puedo aceptar su postura. Pero estos son tramposos. Estos creen que nosotros somos tontos. ¿Por qué? Por ejemplo, le dicen, usted como maestra en condición de encierro hospitalario, usted le vamos a reconocer. Pero esto es una estupidez. Hace años que existen eso. Yo necesito que figuren en estatutos. En todo caso, que exista una modalidad, y la modalidad se discute en una ley de educación. A ver si me entienden. Acá te están dando chupetincito acá, y te están sacando derechos terribles. Fíjese lo que hacen con el salario. Le hacen creer a la gente que mejorar el salario es elevarle de 1.112 a 1.920 el punto. Esto es una... Pero además esto yo se lo dije al diputado Rodríguez, que es de extracción sindical, y estuvo de acuerdo conmigo. Le dije, pero ¿usted qué cree? ¿Que somos tontos? O sea, él sabe mejor que nadie que no importa la cantidad de puntos, lo que importa es el valor índice, el valor que le damos a cada punto, que se saca dividiendo la cantidad de puntos, o sea, 1.112 dividido el básico. Si usted le eleva, le va a dar a usted un coeficiente menor, usted le está ajustando al resto de los trabajadores. Entonces, estas cosas... Y eso está en el proyecto oficial de... Está en el proyecto, está en el anteproyecto que tiene estado parlamentario. Tenemos que estar borrachos y locos nosotros para ir a discutir eso. ¿Me entiendes? Tenemos que estar muy locos. Entonces, ¿qué le dijimos? ¿Qué es lo que necesitamos con urgencia para saldar acá? Una ley de valor y punto de índice del salario. Ordenemos eso, discutamos la ley de educación, discutamos la agenda. Pongámonos de acuerdo. Trabajemos, nosotros vamos a trabajar. Pero ahora, ¿es posible ponerse de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, es muy difícil si yo le digo a usted, mire, a usted, señor, para darle la licencia, como la licencia FM, usted tiene que venir acá y darnos la mitad de la hora libre a nosotros. El tema es decir, no, yo no discuto eso. Y si yo le digo, mire, ¿podemos discutir con usted, debatir qué hacemos con las pautas oficiales? Y usted seguramente que va a venir a discutir. A ver, debatir no es decirle al otro quiero discutir tal cosa. Falta, además, hay una cosa que yo les puedo reconocer. Que le impusieron. No es solamente una imposición, Levi. Nada es casualidad acá. Nosotros conocemos con qué huellas haramos. Yo puedo perdonar a muchos diputados que no entiendan el tema de educación. Ahora, hay muchos que entienden el tema, y eso se los digo. Nosotros tuvimos un jueves, ¿sí? Y nos dijeron no hay anteproyecto. A la tarde salió el anteproyecto. ¿Cómo quiere que yo le crea a la Griseño? A ver, ¿cómo yo le creo a esa señora que es mi diputada? Bueno, pero a partir de ahí apareció el anteproyecto y se están llevando... Bueno, que ahora nadie es autor, que nadie colaboró, debate, parece. Digamos. Claro, aparentemente por lo que nos dijo la Lucía Griseño, fue un resumen de todo lo que recibieron y se elaboró allí desde la Secretaría Parlamentaria un borrador, un proyecto para poner a consideración. Bueno, una política de Estado o una política pública no nace de un recorte y pegue. Por lo menos en educación. La política pública de educación no se hace así. Por ejemplo, nosotros el otro día discutíamos qué lindo sería que las escuelas llamadas técnicas o agrotécnicas acompañen, por ejemplo, las cuencas productivas. ¿No? O que nosotros, por ejemplo, tengamos una escuela pública, señor, donde los trabajadores, ¿sí?, conozcamos la historia nuestra. No hay nada de eso. No existe eso. Los egresados de las escuelas públicas no conocen el proceso productivo de la yerba mate. Esto es una vergüenza. Nosotros, el otro día en el debate con un sector de la universidad, nos decían que están revisando el contexto disciplinar, o sea, lo que tiene que ver con su disciplina y el contexto de formación política. No podemos seguir sacando analfabetos. Usted sabe que egresan, por eso el otro día fuimos duros en la Cámara. La universidad sale y dice, cada vez llegan en peores condiciones los alumnos a la universidad. No le voy a decir a usted en las condiciones en las que egresan los profesores que forman después a esos alumnos que ingresan. Esto es un círculo vicioso. Entonces tenemos que sentar a todo. La universidad tiene que revisar
¿sí? ¿Qué tipo de egresado está largando? Y trabajar con nosotros. O sea, acá se tiene que sentar no solo los diputados, no solo el sindicalismo, por más iluminado que se crean, ¿eh? Acá necesitamos el concurso de todo, abrir esa discusión seriamente, ¿eh? Y trabajar mucho. No se va a hacer esto con medidas demagógicas. Esto requiere presupuesto, es cierto, y también los trabajadores vamos a tener que poner la barba en remojo. ¿Sí? A mí me ha tocado, señor, trabajar con egresados en ciencias jurídicas, políticas y sociales que no conocen su derecho. No conocen el estatuto y van a ir a enseñar derecho a los jóvenes. Profesores egresados en ciencia económica que no saben leer su recibo de sueldo. Pero ¿qué calidad de egresado estamos largando? Después nos escandalizamos porque llega un niño o un joven a la universidad y nos quejamos. O sea, acá estamos en terapia. Acá hay que entender de que desde el año 66 a la actualidad ha habido un ataque sistemático a la escuela pública y que el trabajador de la educación, a veces en soledad absoluta, resistió solo, ¿eh? No es solo de la dictadura, de todo lo que vino después, ¿eh? Y tuvimos que resistir. Esa resistencia hermosa que sobrevivió, todavía felizmente mañana me parece que se va a expresar. No es el MPL el autor de esto. Vamos a colaborar nosotros. Nosotros claro, en este sentido... Gremial, mire, yo soy secretario general, incluso voy a decir una cosa, yo soy adjunto de la Federación Nacional Docente. Usted no me va a escuchar nunca a mí decir, nosotros somos tal cosa. Acá todo el mundo debe luchar. Y le voy a dar un ejemplo. Y creo que Levi no me deja mentir en esta mesa. ¿Cómo es que han sido tan irresponsables algunos funcionarios? No todos. Largaron 31 escuelas de jornada completa. ¿Sabe de qué se olvidaron, señor? De la plata para pagar a la que cocina. No hay ninguna cosa. Ahora le sacamos la semana pasada el primer contrato en El Dorado, Escuela 745. Está bien. ¿Entiende lo que yo quiero decir? Ahora, esta honestidad con la que se trata, ¿sí? Y la firmeza, a veces mal vista. Sí, sí. Nosotros no queremos cortar más ruta. Ahora, queremos honestidad en la discusión. No vengan acá a primerearnos y a decirnos, si ustedes quieren, preséntense a elecciones. Miren la estupidez que dicen algunos diputados. ¿Qué creen? ¿Que nosotros no sabemos que vinieron en lista sábana? Que si se presentan solo, capaz que ni la mujer le vota. Está bien, pero de todas maneras, cuando algún sindicalista dice, no, con estos diputados no vamos a discutir nada, bueno, nosotros tampoco no. podemos esperar que ganen los diputados que ellos quisieran para discutir. Esa no es nuestra postura. Ellos saben que con nosotros van a discutir y van a tener aporte. Nosotros nunca fuimos con la mano vacía de esta Cámara. Ni nunca fuimos con la mano vacía. Y esto le puede preguntar a Zafrán. Jamás fuimos a discutir salario sin una propuesta. Rubén. Y desde febrero le venimos diciendo al Consejo General de Educación, que es nuestro patrón, cuidado, no se hagan lo vivo, porque si no hacen una nueva ley de grilla no van a poder resolver el salario. Ya estamos ahora casi julio, no nos hicieron caso, van a tener problemas. Rubén, se está terminando el tiempo. Sí. Bueno, mañana a las 0 creo que comienza ya la medida de fuerza. Sí, nosotros no debemos comer desde las 0. Solamente podemos tomar agua. Desde el MPL hay cerca de 80. ¿Y hasta cuándo van a llevar Y lo de los otros compañeros de los otros frentes sé que están también. O sea, debe haber cerca de 100. Y bueno... Y quizás más, porque yo no sé, digamos... Pregunta de Tony, ¿hasta cuándo van a estar? ¿Con qué? Eso depende de la patronal, o sea, depende del Consejo, si se viene a discutir salarios con nosotros, porque tenemos una discusión pendiente. Pero el objetivo principal es que se deje de lado la discusión del estatuto. Nosotros queremos que ellos se sientan a discutir con el conjunto de los trabajadores una agenda. Que incluya las preocupaciones de ellos, si quieren. Pero tienen que tener también la preocupación de los trabajadores. Porque acá nadie les puede imponer. Porque si no, digamos... Es lo que quieren discutir, la paritaria, la grilla salarial y en todo caso, en ese contexto, lo demás también. No, hay en esa agenda, señor, una cosa que es central, que son las leyes que necesitamos para ordenar el sistema educativo. Y hay urgencia. El salario es una urgencia. Pero acá está en terapia el sistema educativo. Está bien, está bien. Gracias, Rubén. No, gracias a usted. Pausa y ya está con nosotros Jerónimo Lagier, director por el sector productivo en el INIM, y lo que dejó la asamblea yerbatera en el cruce San José,
esperando y reiterando el reclamo de una audiencia con el gobernador de la provincia que llevaría al sector yerbatero a concurrir mañana a la Casa de Gobierno ya demandando esa audiencia. Venimos con el tema. Ya está con nosotros Jerónimo Lagier, director en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, desde el sector productivo, uno de los integrantes de ese directorio del INIM, en tiempos en donde hay reclamos por el bajo precio que no pudo ser fijado por el INIM, fue a un laudo nacional que generó malestar fundamentalmente entre los sectores productivos. Luego de eso, el incremento unilateral e inconsulto de la alícuota en la corresponsabilidad gremial alteró los ánimos y así estuvimos el lunes en el cruce San José, donde una importante asamblea de más de 100 referentes se mostró como hace un tiempo ya no ocurría, movilizado nuevamente por esta cuestión. Allí logramos los testimonios de Raúl Kosinski, de Federación Agraria Argentina. Me parecía que el titular de la Federación Agraria Argentina, filial Misiones, era de los más duros y que quería medidas ya concretas y efectivas a corto plazo. Y también del sector laboral, porque unos y otros destacaron que era importante la presencia junto a los productores también de los dirigentes sindicales del sector tarefero, correspondiente a la UATRE, que de alguna manera está en una puja por lo que le corresponde como entidad sindical. Señor director, si fuera posible, podemos compartir el testimonio de lo que nos decía Raúl Kosinski, el titular de Federación Agraria Argentina. Raúl Kosinski, presidente de Federación Agraria Misiones. ¿Qué resultado deja esta asamblea de yerbateros aquí en el cruce San José? Bueno, vamos con una esperanza de que el señor gobernador de una vez por todas nos atienda, esperar hasta el miércoles la convocatoria y si no el día miércoles a las 9 de la mañana reunirnos frente a la Casa de Gobierno y esperar que el señor Clos nos atienda y se ponga a la cabeza de los reclamos de la producción yerbatera que en este momento está afectando tanto a la cadena productiva. Tengamos en cuenta que nosotros tuvimos 29 reuniones durante 4 años a fin de ir puliendo y para realizar esta corresponsabilidad gremial, el convenio. Desde el comienzo, UATRE estuvo con nosotros trabajando, sacando números y redactando el convenio. Hoy el Estado, por un problema político interno, lo deja a UATRE afuera. De obtener la audiencia con el gobernador, ¿qué temas yerbateros específicamente le plantearían son urgentes? Bueno, justamente hay 5 puntos que fueron tratados, de los cuales uno ya está resuelto porque la homologación del nuevo valor a percibir por los tareferos por mano de obra ya se ha realizado. Falta la publicación en el boletín oficial, pero ya está concretado. Los puntos el primer punto fue justamente retrotraer la tarifa sustitutiva al valor anterior y convencer a la Secretaría de Seguridad Social de que esto no es una atribución de la Secretaría sacar los valores de la tarifa sustitutiva, sino en conjunto de todos los firmantes que son justamente menos los molinos, toda la cadena productiva y también UATRE. ¿Pueden venir de no obtenerse respuestas para el miércoles cortes de ruta de manera inminente? Sí, nosotros vamos a esperar como plazo hasta la 1 de la tarde. Caso contrario de el señor gobernador no nos atienda, vamos ahí mismo a realizar una asamblea y donde se va a fijar lugares, que se entienda bien, lugares y fecha de los cortes de ruta, pero no solamente las rutas más importantes de la provincia o de la zona productora, sino también la entrada de los parques nacionales y provinciales para que el resto del mundo entienda y conozca y sepa por qué es la lucha esta. Inclusive entonces hasta la medida extrema de cortar accesos a atractivos turísticos, decía, algo que en los últimos tiempos dejó de ser característico en este sector yerbatero.
Allí también obteníamos el testimonio desde el sector laboral, de los tareferos, de uno de los referentes de UATRE, Carmelo Rojas, que estuvo presente allí encabezando una delegación de UATRE, acompañando a los productores. Esto nos decía en la asamblea del Cruce San José. Carmelo Rojas, para ustedes desde el sector tarefero que han estado presentes en esta asamblea, ¿cuál es el resultado que deja la misma? Bueno, yo creo que el consenso, sobre todo por la situación que está pasando tanto el productor como los tareferos y los trabajadores en general de la yerba mate, realmente se está viendo complicada. Si bien hemos obtenido una herramienta que viene a traer un alivio en el trabajo en negro no registrado, ¿no es cierto?, con esta herramienta, por otro lado se están presentando algunas cuestiones desde la Secretaría de Seguridad Social, ignorando, ¿no es cierto?, las facultades que tienen quienes suscribimos el convenio. Ha sacado una resolución, la 16, que por un lado eleva la tarifa sustitutiva más allá de lo que debería, según nuestro entender, y por otro lado también se inmiscuye de alguna manera en todo lo que sea percepciones y aporte que tenga que ver con el sindicato, ¿no es cierto? También nosotros con esto que estamos corrigiendo el trabajo en negro por otros lados, y ya lo hemos planteado en distintos ámbitos, incluso a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social, se está perjudicando a los trabajadores que quieren blanquearse en muchos casos porque tienen interrupción al iniciarse la zafra y al finalizar la zafra en la percepción de la asignación universal. Es decir, que pierden entre 2 y 3 meses cuando se inicia hasta que perciba con aporte, y también cuando termina la zafra hasta que termine y vuelva a retomar la asignación universal, que en muchos casos no le devuelven en realidad. Es el otro problema. Y por otro lado, la necesidad de modificar los topes de escalones para la percepción de la totalidad de la asignación familiar, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, con 5.800 pesos o 5.801 pesos, el trabajador rural blanqueado en este momento ya pierde más de 200 pesos por cada hijo en concepto de asignación familiar con aporte. Es decir, que esto es la otra cuestión. Nosotros con la nueva remuneración a partir de abril, el trabajador de la categoría más inferior tiene un mínimo de 6.200 pesos. Más el 8% rondaría los 6.700, 6.800 pesos. Es decir, que pierde mucho más de 200 pesos por cada hijo simplemente por el hecho de estar blanqueado, ¿no? Esto pone en duda, en riesgo, así como están las cosas, va a ser difícil que tenga éxito la corresponsabilidad gremial que muchos esperan sea el blanqueo definitivo del sector. Bueno, nosotros ninguno, quienes suscribimos sobre todo, no queremos poner en riesgo, es más, ratificamos en todo el convenio de corresponsabilidad gremial. Lo que estamos pidiendo es que se respete lo que se acordó en el convenio de corresponsabilidad gremial y que se corrija aquellas cuestiones en cuanto a asignaciones familiares y otras cuestiones. ¿Cierto? Acá la única manera de modificar es el convenio y tiene que ser a través de las partes. Bueno, lo que decía entonces también Carmelo Rojas desde UATRE, y de el lunes al mediodía hasta martes a la noche sin novedades respecto a ese pedido de audiencia al gobernador de la provincia, Jerónimo. No hemos tenido ninguna novedad. Las personas que pusimos como contactos en las 2 notas no hemos recibido ninguna novedad al respecto. Por lo que podría ser, así como adelantaba Kosinski, mañana van a Casa de Gobierno. Mañana, por supuesto, a las 9 hacemos una mateada en la plaza, esperando que nos reciba el señor gobernador, para poder plantearle una vez más estas cuestiones que son bastante complejas y que nos están afectando muy fuertemente, ¿no? Si yo te tengo que hacer una cronología sucinta de lo que fue el convenio de corresponsabilidad gremial, se trabajó durante 4 años con las partes, incluyendo la Secretaría de Seguridad Social, es decir, no pueden ignorar lo que se firmó. El año pasado se firmó el convenio de corresponsabilidad gremial con claramente las partes secaderos, productores y las entidades gremiales, UATRE en este caso, y como organismo de aplicación la Secretaría de Seguridad Social, INIM y AFIP, ¿sí? Por lo que requiere el convenio. El 14 de abril de este año se publica en el boletín oficial la grilla de la tarifa sustitutiva exactamente como la habíamos firmado las partes, para ponerse en marcha a partir del 1 de mayo, siempre un 1 de mes para no tener que rendir en 2 sistemas diferentes, ¿no? Se pone en marcha el 1 de mayo y en el interín nosotros ya constituimos, como marca la ley, la comisión de seguimiento integrada por las partes,
cuya primera nota, la segunda en realidad, porque la primera fue poner en conocimiento de todos los organismos de aplicación, que existía la comisión de seguimiento y que estaba en funcionamiento. La primera nota es a la Secretaría de Seguridad Social, ante rumores que teníamos, que querían modificar la tarifa, diciéndoles, no se tomen el trabajo, naturalmente este es el ámbito, la comisión de seguimiento, donde modificar eso, y lo vamos a hacer apenas se homologue el aumento de la mano de obra. Nos llevaba 15 días de funcionamiento del sistema, habiendo costado muchas horas de instrucción, de conferencias, de reuniones con los contadores, para mostrar cómo venía el sistema, que ellos aumentaron la tarifa en forma inconsulta y para nosotros ilegal, digamos, ellos no son el ámbito donde debe modificarse la tarifa, salvo que la comisión de seguimiento durante un año no haga absolutamente nada. El problema no es solamente que aumentaron la tarifa, sino que cambiaron su estructura. Si uno ve la grilla publicada el 14 de abril en el boletín oficial y la del 15 de mayo, hay varios ítems que son absolutamente diferentes. Uno de ellos es el aporte sindical, que directamente lo sacaron afuera, lesionando parte importante, como es Guatre, como firmante del convenio. Otra cuestión es que aumentaron del 6% al 11% los aportes de ART y hicieron un aumento en la hoja verde del 23% y sorpresivamente en la canchada del 74%. Es decir, ahí evidentemente hay un error de cálculo, además de haber cometido un error inicial de fijar la tarifa a ellos, ¿no? Pero son errores de cálculo que no supieron explicarnos. Tenemos que agradecer la intervención del ministro Valenzuela, que nos consiguió audiencia en Buenos Aires en forma urgente, antes de marcha de esta nueva tarifa el 1 de junio. Fuimos a la Secretaría de Seguridad Social de la Nación. No se dejó entrar a Guatre cuando inicialmente se dijo que iba a poder participar de la reunión. Entonces estuvimos secaderos y productores en una reunión donde había gente de las ART, de la Secretaría de Riesgo de Trabajo, que entendieron el error que habían cometido, porque le preguntamos cómo hicieron el cálculo, nos explicaron, hicieron un promedio lineal que no incluía un montón de empresas, por ejemplo empresas integradas, que algunas tienen cientos de empleados, que pagan una ART de 2.8, 4.4, 5.3, le estoy citando casos puntuales, que no fueron tenidos en cuenta porque en realidad estaban inscriptos como molino o como otra cosa, pero son productores, tienen secaderos, tienen muchísimo personal, y eso no fue puesto en el promedio. Entonces lo que nosotros además queremos es que ese promedio sea ponderado, no lineal, sino que se pondere la ART que paga la gente que mueve más hierba, se promedie con mayor peso que los que mueven menos, ¿no? Por un lado, la Secretaría de Riesgo de Trabajo, toda la predisposición para modificar esto en un trabajo en conjunto. Lamentablemente la Secretaría de Seguridad Social, cuando nosotros empezamos a manifestar nuestros desacuerdos con esto, veladamente reconocieron el error, pero marche preso, digamos, no hubo ninguna medida, no hay ninguna propuesta de modificar esta cuestión, y realmente el productor siente que le metieron la mano en el bolsillo, apenas iniciado el sistema, sin siquiera poder evaluar cuánto se estaba blanqueando, cómo venía manejándose el tema. Entonces realmente fue un atrevimiento, se tomaron atribuciones que no le corresponden y me parece grave y que no lo podemos dejar pasar. ¿Y llegan a la situación de que esto ahora requiere de la actuación del propio gobernador al que le están demandando? Es que la cuestión es política, si te están reconociendo que han cometido un error o que se podría interpretar de otra manera la cuestión y no hacen nada por corregir eso, evidentemente la cuestión es política. Nosotros creemos que por ahí es en contra de Guatre, a quienes sacaron de la grilla de corresponsabilidad, que es una cuestión más bien política este tema, no debería haber pasado así. No le encontramos otra explicación, porque la firma inicial entre las partes es muy clara y ellos cambiaron la estructura de la grilla, que es lo más grave. Entonces, evidentemente ellos quieren que además de Guatre haya otras estructuras sindicales, quieren, si se quiere, entre comillas, buscándole alguna intencionalidad más comprensiva, democratizar el tema del sindicalismo rural. No me pareció que fuera así, porque la ley de convenios de corresponsabilidad gremial es muy clara y Guatre, por trayectoria, también es el único que puede estar hoy en ese convenio. A medida que pase el tiempo pueden entrar otras entidades. Pero esto es para que no se invente un sindicato que empiece a capturar dinero, que no brinde ningún servicio y que un día desaparezca. Entonces, pero se ha escuchado algunos sindicatos de tariferos hablar de ese tema también. El Citaja y todo. Por eso seguramente apunta la pregunta de Tony, ¿no? Porque
da la impresión de que se trata de una cuestión política, pero no más allá de la política de corregir, sino también cuestiones inherentes a la política, de que hayan otros espacios políticos que también participen y se beneficien de eso. Mi sensación, no puedo decirte qué piensan ellos, ¿no? Pero mi sensación fue más de exclusión de Huatre que de inclusión de otros. Ajá. Porque directamente sacaron el aporte sindical, no a Huatre, directamente el aporte sindical de la grilla. Entonces, si recuerdo bien, la ley marca que tenés que tener cierto tiempo de trayectoria y cierta estructura para poder ser firmante del convenio de corresponsabilidad gremial. Y entiendo que el Citaja no tiene cumplido todavía ese tiempo, y que ese es el problema legal, que está en la ley del 2008 de corresponsabilidad gremial. Y Huatre pasa por otro lado. Digamos. Absolutamente, no solo fue firmante, sino que acompañó todo ese proceso, que fue arduo, con mucha pelea entre nosotros y Huatre, y entre nosotros y Seguridad Social, que se negaba a incluir una figura que es importante hoy dentro del sistema, que son los cuadrilleros, que se negaba a un montón de cuestiones que hacían... El INIM no alcanza como herramienta, digamos, institucional y hasta política para ir por estos temas, que se tiene que recurrir al gobierno, que puede llegar a decir, pero ¿para qué tenemos el Instituto Nacional de la Yerba Mate? ¿No es este el órgano facultado para estas cuestiones? Desde el INIM hemos hecho gestiones que fueron infructuosas. Recordar también que el presidente del INIM es representante del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, en ese sentido, ¿en qué silla está sentado, no? El INIM es un ente de aplicación, no es firmante del convenio, fue un facilitador muy fuerte. Sin el trabajo que hizo el INIM y sin el trabajo que hace hoy el personal del INIM, yo creo que no podría aplicarse así de sencillo el convenio de corresponsabilidad gremial hoy. Pero es un ente de aplicación, no es parte firmante. Es casi una obligación que le dieron al INIM de captar esos fondos y de derivarlos a la AFIP. ¿Confían en ser recibidos mañana, o si eso no ocurre, estarían convocando a cortes de ruta, que es algo de lo que se desacostumbraron en los últimos tiempos? Es que no está en nuestra naturaleza. El colono, el chacarero, tiene que estar en la chacra trabajando, no en la ruta cortando, ¿no? Entonces eso es una decisión muy difícil para nosotros, se tomará en la asamblea, pero realmente creo que la paciencia ha llegado a un punto límite, no solo por estos temas, sino también por el precio de la hoja verde, que está muy deprimido, con un laudo que vino realmente muy por debajo de la grilla. Hoy sacamos una nueva grilla con el área técnica del INIM y dio 4.69 y estamos en 4.10, menos la corresponsabilidad gremial, menos la tarifa sustitutiva. Entonces, realmente estamos en una situación de atraso muy grande. Cuando enviamos al laudo se pedía un 10% de aumento para la hoja verde, un 23% para la canchada y un 34% para la salida de molino, para que te des una idea del atraso que está teniendo cada uno en su evolución de precios. Y la importancia que esto tiene, ¿no? La salida de molino que se está pagando hoy, en comparación a lo que debería pagarse, le quita a la zona productora 2.000 millones de pesos por año en ingresos. Es decir, todo el sector yerbatero, no solo productores, secaderos y Huatre, está muy preocupado por la situación actual y requieren decisiones políticas, es decir, defensa de nuestro sector. Hasta las 13, esto es lo que escuché que decía. Así es, a las 9 estaremos ahí en la plaza y esperaremos hasta las 13. ¿Y la posibilidad de que el INIM convoque a sesión extraordinaria de precios para replantear también esta cuestión con la nueva grilla que mencionabas? Lo estamos haciendo, eso está en marcha. Está en marcha. Eso está en marcha, son plazos legales que deben ir cumpliéndose. Y estamos a 40 días de que se dispare el mecanismo para la nueva fijación de precios, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Habrá que estar atentos mañana entonces a ver si los yerbateros son recibidos en casa de gobierno para intentar destrabar este foco de conflicto que podría volver a llevarlos a las rutas. Cuando regresemos la charla que manteníamos con Alex Ziegler el día de ayer, desde mi punto de vista aclara algunas cosas y otras deja muchas dudas. Ya volvemos. Vamos rapidito entonces con Alex Ziegler, sobre quien hoy pesan grandes interrogantes de cuál será su futuro político. Así es. Bueno, tenemos los próximos 12 minutos para compartir la nota que lográbamos ayer con el diputado nacional Alex Ziegler. Adelante, señor director. ¿Sentís temor a que te pase lo mismo que a Chirz en el 2007? No, a ver, yo no voy detrás de una aventura electoral ni un oportunismo electoral. Nosotros estamos construyendo un proyecto político que contenga
determinados pensamientos que nosotros hoy en la Renovación no podemos debatir. Una gran diferencia, primero que Chira en ese entonces era vicegobernador, y ahora vicegobernador es otra persona. Segundo, Chir se fue de la Renovación, a mí me echaron, son caminos totalmente distintos. Nosotros somos un grupo político que cada vez más grande, con más gente que se suma y que tenemos pensamiento político propio, misionero, bien misionero. Nosotros creemos en misiones, creemos en su gente, sabemos que hay cosas que se han hecho muy bien. Yo soy parte de una construcción colectiva que nace en el 2003 con la Renovación y que en este tiempo ha dejado de tener los valores fundacionales que tiene que ver con la democratización de la política, que tiene que ver con que nosotros no íbamos a permitir que se sigan consolidando esos liderazgos tipo capanga, nosotros lo llamamos capanga, que nosotros esas cosas entendíamos que le hacían mal a la política porque desalentaban a la mejor justicia, o sea, no iba a haber buena justicia si había capanga, no iba a haber buenos sistemas de control del Estado si había capanga. Pues bien, yo creo que la única manera de que eso no exista es asumiendo la palabra empeñada con los misioneros en el 2003, que es la palabra de democratizar la política misionera. Esa parte tan simple y tan sencilla es la que hoy la Renovación faltó a su verdad, faltó a su palabra empeñada con los misioneros en el 2003. Así que son caminos absolutamente distintos, insisto. En aquel entonces, en el 2007, quien era vicegobernador se fue. Se adelantó, dio un paso, y en el caso nuestro, ustedes habrán escuchado cuando el presidente de la legislatura dice fulano va a hacer tal cosa, sultano tal cosa, yo tal otra, esto yo ya lo he decidido así, y quien piensa distinto está afuera. Y pues bien, uno no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, yo pienso distinto, yo no pienso así, yo pienso que democráticamente hubiésemos elegido, pero para que esa elección suceda, lo que nosotros buscábamos era dar un debate con las nuevas propuestas que los misioneros están demandando de la política. ¿Cómo se construye la política? Acá lo que hay, siempre digo, hay dos maneras de ver la construcción de la política. Una es donde el conjunto de la sociedad discute y debate cuáles son sus ideas, y a través de los municipios y a través de las organizaciones del Estado llega a eso para concretarse en políticas públicas y caminar desde la política hacia el lugar donde la sociedad quiere. Y después está esta otra manera que hoy la Renovación tomó como propia, que es la de una persona piensa o sueña, como él dice, arman una estructura de Estado que garantice que ese pensamiento se imponga en el resto de la sociedad. Yo no soy de ese pensamiento, eso es el pensamiento único. El pensamiento único no construye sociedades más libres, no construye sociedades más diversas, no construye sociedades más progresistas, construye sociedades que cada vez terminan siendo más sumisas hasta que se rebelan, que genera cada vez dirigentes con más autoritarismo y autismo, cada vez más lejos de la realidad de la gente. Y yo la verdad que quiero caminar otro camino. ¿Hablaste de esto con el gobernador Clos en alguna oportunidad? Con Mauri hemos hablado, él me había garantizado de que yo haga esto que hice. Es más, hasta Semana Santa tuvimos una charla y después de un día para el otro se cortó totalmente la comunicación y se empezaron a tomar las decisiones unilateralmente sin ningún tipo de explicaciones. ¿Te sentís traicionado por el intendente Aguirre? Qué sé yo si llamarle traición, simplemente digo, uno sí siente el hecho de que bueno, una persona que ha de alguna manera marcado el camino, la estrategia. O sea, yo no hubiese salido en el 2011, que es la primera vez que Norberto dice sueño que Alex sea gobernador, y después en el 2013 vuelve a decir lo mismo. No era el tiempo en el que yo lo hubiese manifestado, yo hubiese construido con mucho más silencio dentro de la Renovación el tiempo, el momento, con más tranquilidad. Probablemente hubiese generado menos rispidez y menos resistencia, y hubiese sido posible acordar y generar este debate interno y la concreción de más democracia. Pero bueno, él se apresuró en manifestarlo, y bueno, y después cuando llega el momento de comenzar a transitar y a caminar la construcción, da un paso al costado. Pero bueno, son las decisiones que toman las personas, no es mi estilo, en él sí es una característica, él lo ha hecho varias veces, así que
no es que me sorprenda, digamos, sabía que podía ser que era una posibilidad, y él ha elegido ese camino, y pues bien, es el camino que él ha elegido, lo tomo de esa manera. ¿Estás convencido que el 25 de octubre estarás en una boleta como candidato a gobernador? Sí, nosotros tenemos, en primer lugar, la semana pasada nos dieron ya de un partido que nosotros hemos constituido entre un grupo de personas, un partido nacional de distrito, o sea, con las 4.000 fichas de afiliación aproximadamente que se necesitan para ello, que se llama Libertad, Valores y Cambios. Ese partido nos está dando a nosotros la posibilidad en este momento de poder decir con toda tranquilidad a la gente, nosotros vamos a participar del próximo proceso electoral. Ahora, la búsqueda no es quedarnos solamente en que ese partido, la idea nuestra es consolidar y conformar un frente amplio que converja a distintos sectores de la sociedad, que converja a distintos sectores de la política, no detrás de una candidatura, detrás de un proyecto político que contenga las cosas que hoy los misioneros están demandando que la política discuta. ¿Cuáles son tus propuestas al pueblo misionero? Bueno, yo lo que más creo, acá se buscaron ventajas político-partidarias, y lo que yo creo es que nosotros tenemos que buscar propuestas que vayan a los ciudadanos. Yo en esto te dije el otro día, nosotros tenemos una claridad absoluta de que es necesario, más allá de las discusiones que se dan en el sistema educativo hoy con el estatuto, con el tema salarial y todo lo demás, tenemos que lograr un sistema educativo para las familias que tienen hijos en circunstancias vinculadas a la pobreza. Nosotros necesitamos darles más herramientas para construir el propio futuro de esos niños y esos jóvenes. Y eso lo tenemos que hacer juntos. Nosotros creemos en una escuela de jornada completa, no extendida, completa, para esa circunstancia, que sea pública, pero que sea de gestión comunitaria, o sea, que la comunidad se integre y que yo, Estado, si hay que contratar un profe de computación, un profe de inglés, o un profe de educación física, o un equipo psicopedagógico, que esos proyectos y esas propuestas nazcan de la misma comunidad que se integra junto al docente para formar a los niños y a los jóvenes, manteniendo los principios culturales de cada uno de esas sociedades, de esas comunidades, que puede ser un barrio, que pueden ser 5 barrios, o que puede ser un paraje de un municipio. En eso yo creo mucho, entonces, como un sistema educativo mucho más inclusivo. Yo siempre digo, la educación es ese brazo que tenemos los misioneros a través del Estado de decirle a los gurises, vení acá, te queremos mucho, nosotros queremos que vos tengas futuro, y esa construcción colectiva nosotros la tenemos que dar de un sistema educativo distinto. Y lo otro que es central, te dejo ahí los 2 ejes que entendemos nosotros centrales, es el desarrollo de la economía. Yo en primer lugar creo, vamos a ser bien claras las definiciones, para poder hacer un sistema educativo todo lo demás, el Estado siempre tiene que recaudar, Eso estamos de acuerdo. Lo que hoy no se puede hacer y lo que es imposible hacer es lograr que alguien que tenga vocación o que tenga una idea de un plan de negocio hoy radique una inversión en misiones. ¿Por qué? Por la actitud, por la soberbia de la política. La política tributaria se transformó en soberbia. Yo creo que nosotros tenemos que volver a sentarnos con nuestros inversores, nosotros tenemos que volver a sentarnos con nuestros emprendedores, nosotros tenemos que volver a sentarnos con nuestros productores, a planificar planes de negocios y desarrollar nuevos planes de negocio que generen más desarrollo de la economía y nos traigan a más gente a puestos de trabajo. O sea, para que esto que hoy es una base de partida, que es esta inclusión social que se ha generado a través de distintas políticas públicas, sea una primera etapa. La etapa que viene ahora es la dignificación del misionero a través de el trabajo, es la dignificación del misionero a través de otros caminos que ya no son los que ya hemos construido, sobre los cuales nos vamos a dar un paso para atrás. Ahora, en lo que es la política tributaria, yo estoy convencido que incrementando el volumen de la economía, o sea, si nosotros desarrollamos la economía, esto significa, y dejo bien claro, si viene un empresario, si viene un colono, si viene un industrial, si viene una cooperativa con un plan de negocio que a mí me garantiza que ese plan de negocio con esta inversión me genere 100, 150 puestos de trabajo, nosotros como Estado vamos a estar dispuestos a aportar lo que corresponde, porque nosotros vamos a ser partícipes de las inversiones que generen los misioneros para desarrollar la economía, para generar más puestos de trabajo. ¿Qué construcción política con otros sectores propones? Yo creo que
en la construcción política que nosotros proponemos lo que estamos haciendo es una visión central en un frente provincial. Nosotros entendemos que es necesario construir un frente provincial que no vaya detrás de candidatura, que vaya detrás de una propuesta, que vaya detrás de un proyecto político que le ofrezca una alternativa a los misioneros, que los misioneros sientan que viene un gobierno con dirigentes, con funcionarios, con gobernantes, que van a tener la vocación de volver a sentarse con su gente. Insisto, el cambio de actitud, la falta de democracia en la renovación ha hecho que eso que nosotros discutimos y por lo que fuimos expulsados de la renovación, insisto, fuimos expulsados de la renovación, porque nosotros nos dijeron que quien piensa distinto a lo que dice Rovira está afuera. Yo pienso en algunas cosas, hemos coincidido durante mucho tiempo y hemos trabajado juntos, pero en las cosas que difiero yo las voy a hacer públicas, y si hacerlas públicas y discutirlas te significa que te echen, pues bien que me echen. Ahora, en esa construcción de ese frente, en esa construcción colectiva, tenemos que ser generosos, tenemos que seguramente de hecho, yo cedo y concedo a favor de esa construcción las pretensiones que uno pueda tener en lo particular o en lo colectivo del grupo de trabajo. Uno tiene que hablar con su gente, si miren, está la posibilidad de juntarnos con fulano, tenemos que adecuarnos a hacer esto, aquello. ¿Cuál es la meta? De verdad, tener de verdad un frente electoral que a los misioneros le garanticen una opción de gobierno distinta, y que el misionero sea el que decida, y que la renovación tenga que hacer el esfuerzo plus de no ir a contar solo lo que se hizo, porque lo que se hizo entre el 2011 y el 2015 es lo que se había comprometido justamente en el 2011, o sea, se pagó el voto del 2011. Ahora en el 2015 se vota lo que se va a hacer. El voto del 2015 no es para pagar lo hecho. El voto del 2015 es para consolidar, para confiar, para construir lo que se va a hacer. Bueno, allí estaba de lo que todavía deja definiciones hacia adelante y el interrogante, en definitiva, en general en la política misionera, sobre qué alternativas opositoras habrá en nuestra provincia. Pero el tema lo seguiremos obviamente, porque ahora nos vamos a ocupar de la 10ª Feria Forestal Argentina que se va a realizar en el mes de septiembre aquí en Posadas, un evento que se transformó en bianual y que, de acuerdo a los datos que recogíamos, ya tiene prácticamente todo ocupado para la próxima muestra. Josué, buenas noches. Sí, buenas noches a ambos. Sí, la verdad que en esta 10ª edición nos ha pasado algo muy particular, que es tener vendida prácticamente toda la feria. Esto nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo, porque vemos que muchas empresas que no participaban de la feria hoy lo hacen en una manera especial. Ahora, ¿no? ¿qué lectura le dan a eso de que mejoraron las cosas o que están invirtiendo por necesidad de mejorarlas? Yo creo que es lo segundo, ¿no? No hay que desconocer que el sector industrial de la forestoindustria no está pasando por un buen momento, pero creo que eso también hace que estos expositores, estos industriales o distribuidores de tecnología para nuestro sector pongan todo para que puedan justamente darse a conocer y comercializar, ¿no? Yo creo firmemente que algo que nos ayuda a ganar mercados es la tecnología, que es lo que necesitamos y es lo que traen estas empresas, ¿no? Y esa tecnología ¿les seguirá dando valor agregado a ese producto de la madera misionera? Sí, yo creo que sí. Nosotros en la organización de la Feria Forestal Argentina estamos convencidos y tenemos el gran sueño de generar el polo mueblero. Este polo mueblero hace años era incipiente y hoy va camino a ser próspero. Y si nosotros, le reitero, queremos conservar los mercados que tenemos y ganar unos nuevos, sin duda la tecnología, la innovación y el diseño son nuestros mejores aliados. Y seguramente hay que sacar recursos de donde no hay, justamente para comprar esta tecnología y hacer esa diferencia que nos permita tomar estos mercados con mucho más valor agregado, ¿no?
La Feria Forestal Argentina 2015 será la 10ª edición. Una edición entonces significativa, ¿tendrá características especiales? Sí, la verdad es que nosotros decimos que va a ser una edición de celebración, porque lograr 10 ediciones no es poco. Nosotros estamos muy contentos por haber llegado donde estamos, pero por un lado estamos muy contentos por la cantidad de expositores que van a venir, pero también estamos satisfechos de haber llegado a esta instancia con un centro de convenciones espléndido, totalmente terminado, con estos salones que año a año se han inaugurado con la Feria Forestal Argentina, y la verdad que haber generado 100.000 visitantes, 400 expositores, 650 marcas, y hoy posicionarnos prácticamente como la segunda feria en importancia en la Argentina y ser un referente de América Latina en lo que es la forestoindustria, es mucho. No debemos olvidarnos de que nosotros somos una provincia chica, somos una región marginal, como dicen los de la metrópoli, pero hemos hecho, y creo que tiene mucho que ver esto, mucho tiene que ver con el éxito de la feria, que hemos hecho de esta gran bendición que nos ha dado la naturaleza, que es que los árboles crezcan más rápido, un verdadero polo industrial, ¿no? ¿Nos recuerda la fecha? Sí, la Feria Forestal se va a hacer del 17 al 20 de septiembre, como en todas las ediciones, en el mes de septiembre, como decimos nosotros, en septiembre somos todos forestales. Va a ser de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 19 horas, como lo ha sido en todas las ediciones, ¿no? Además de la gran muestra que podrán visitar el público, digamos, habrá también importantes disertaciones, charlas, conferencias, rondas de negocios. Sí, nosotros feria durante los 4 días es una verdadera ronda de negocios, ¿no? Donde lo que se genera son contactos que después permanecen en el tiempo y generan estos 22 millones de dólares en ventas que decimos nosotros que se generan en cada edición. Pero sin duda el ciclo de conferencias es un escenario espectacular para mostrar no solo la tecnología, el diseño, la innovación, sino también las tendencias, ver qué piensan nuestros académicos, nuestros científicos, qué piensan nuestros industriales, y va a estar como en las anteriores ediciones con muchos disertantes, ¿no? Bueno, lo que no cabe duda será un nuevo éxito. Seguramente antes de septiembre vamos a poder convocarlo otra vez para hablar con amplitud y ver qué cosas se han avanzado. Sí, me preguntaba Tony sobre qué cosas nuevas vamos a tener, y si bien esto no es nuevo, al tener tanto éxito nosotros lo queremos destacar. Nosotros en el 2008, cuando se inauguró el Salón del Mueble y la Madera, que es una estructura de 5.000 metros cuadrados, le pusimos el nombre de Salón del Mueble y la Madera. Y justamente porque pensábamos que en un tiempo inmediato íbamos a poder llenarlo de empresas que trabajaran con la industria del mueble. Y este año nosotros hemos asignado la mitad de este salón, la mitad del pabellón para la construcción y el amoblamiento, y lo tenemos prácticamente lleno de empresas misioneras que trabajan en la tercera transformación. Entonces creemos que hemos logrado la mitad del éxito, porque la otra mitad se va a generar cuando vengan, cuando nos visiten y cuando compren o se contacten, ¿no? O sea que el polo mueblero está en marcha. Está en marcha, por eso decimos, no es próspero, pero va camino a serlo, ¿no? O sea que las perspectivas son positivas o favorables hacia adelante. Sí, yo considero que sí. Tenemos la materia prima, mucha. Hemos sido capaces de generar entre Misiones y Corrientes prácticamente el 90% de la materia prima que se utiliza en la República Argentina. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Se nos terminó el tiempo, señores. Nos vamos a reencontrar seguramente el próximo martes. Sí, señor. Nuevamente a partir de las 21. Ya les dejamos en compañía de Infourbana. Siga en Misiones 4. Muchas gracias. Hasta el martes. Buenas noches.